centrarse sobre todo en el núcleo. El ADN tiene una larga historia a través de estos últimos 200 años, desde las primeras inferencias de Gregor Mendel de que existiría algún elemento o algún factor que pondría dentro de la herencia su característica para que ésta pueda ser transportada a la descendencia. Luego, en 1869, como dijimos, Meijer realizó el aislamiento de estas moléculas, las cuales denominó como nucleína. Leven posteriormente identificó la base, el azúcar y el fosfato de la unidad de los nucleótidos y sugirió que el ADN consiste en una cadena de unidades más pequeñas que estaban unidas mediante el grupo fosfato. De esta manera ya se daba un indicio de cuál sería la estructura que conformaría el ADN. Griffith intentó encontrar una vacuna en contra del Streptococcus pneumoniae, pero en su lugar hizo un gran avance en el mundo de la herencia. Realizó 4 experimentos en los cuales introdujo hebras de bacterias en ratones y de esta manera pudo determinar las características que tenía de transferencia el ADN. Más adelante llegó el año 1953 cuando Watson y Cribb realizaron su publicación en la revista Nature, donde hablaban sobre la estructura del ADN. Y así fueron pasando los años hasta que en 1984 se ha determinado el inicio del proyecto del genoma humano, cuando en el año 2003 se pudo ya realizar la secuenciación de prácticamente el 99% de la molécula. De esta manera nosotros tenemos una historia larga dentro de la humanidad del ADN. Muchos de estos huecos son los que estaremos viendo en los diferentes foros para poder entonces unir lo que forma parte de la historia del ADN. Bueno, ahora bien, ¿qué características tendría que tener el material genético? La molécula tendría que ser capaz de almacenar información que pudiese ser leída por la célula. De esta manera debería existir dentro de la célula un aparato capaz de interpretar esa información y transformarla en una función. También debe ser suficientemente estable, pero tener la capacidad para cambiar bajo ciertas condiciones, ya que sabemos que las células están sometidas a cambios constantes en el ambiente en donde están viviendo. En ese momento, estamos hablando a comienzos del siglo XX, a mitad del siglo XX, los científicos pensaron que ninguna molécula biológica conocida era lo suficientemente compleja para llevar a cabo esa función. Muchos pensaron que las proteínas serían idealmente los primeros candidatos para cumplir esta función. En ese momento existían ya varias personas que tenían avanzados los estudios sobre la estructura de las proteínas. Entre ellos, el profesor Linus Pauling, que mediante el procedimiento de difracción de rayos X había determinado las características de la alfa hélice de la hemoglobina y comenzaba una carrera importante en el descubrimiento por medio de esta técnica de la estructura del ADN. Y sobre todo a la gran colaboración de Rosalind Franklin con esa famosa fotografía número 51, donde realiza la difracción de rayos X del ADN, dándonos la posibilidad de entender de que el ADN debería tener una estructura helicoidal. Franklin y su alumno, de apellido Gosling,
realizaron en este momento uno de los grandes descubrimientos. Muy probablemente Rosalind Franklin, unos meses después, hubiera sido realmente la que descubriera la estructura del ADN. Pero utilizando esta información, muchas veces, según la historia, obtenida de forma no oficial, Watson y Crick, junto al jefe de laboratorio de Rosalind Franklin, Wilkins, publicaron en 1953 la estructura que nosotros hoy conocemos como la doble hélice del ADN. James Watson y Francis Crick en la revista Nature en 1953, en abril de ese año, publican, como ven ustedes en la imagen, la famosa estructura de los ácidos nucleicos y que fue básicamente concebida gracias a los estudios de Rosalind Franklin que tenemos ahí a la derecha, publicado en el mismo Nature, en la misma edición, que confirmaba y daba peso a la información brindada por Watson y Crick. Es así que posteriormente, con esta propuesta del modelo de la estructura del ADN, en 1962, James Watson, Francis Crick y el profesor Wilkins ganan el premio Nobel. Lastimosamente, en 1958, Rosalind Franklin había muerto por un cáncer de ovario y el premio Nobel no es otorgado de forma póstuma. Pero en este punto yo quiero hacer una mención muy especial de la importancia que tuvo Rosalind Franklin. Muy probablemente ella es la que realmente llegó a una de las conclusiones más maravillosas en cuanto a la conformación del ADN, definiendo o dando paso a la estructura helicoidal. El modelo de Watson y Crick demostraba que la molécula de ADN podía llevar información acerca de la síntesis de proteínas y a la vez podía servir como modelo para su propia replicación. Es así que podemos observar la estructura del ADN, definida por Watson y Crick como una doble hélice, dos cadenas complementarias entre sí, paralelas, estas dos cadenas con direcciones contrarias, o como clásicamente la definimos, como antiparalelas. Una estructura tan bonita tenía por fuerza que existir, decía James Watson. Es esta molécula la que vamos a conocer en este momento. Entonces, el componente de los ácidos nucleicos, ADN, ácido desoxirribonucleico, ARN, ácido ribonucleico, está dado por unas moléculas bastante complejas, denominadas nucleótidos, constituidas por un azúcar, una pentosa, que en el caso del ADN es la desoxirribosa, y a esta pentosa en su carbono 1 se le puede unir unas bases nitrogenadas. Y al carbono 5 se le une un ácido fosfórico. Esta es la estructura que conforma a los ácidos nucleicos. Es decir, los ácidos nucleicos son secuencias largas de nucleótidos. La molécula de ADN, por lo tanto, es una doble hélice, es decir, dos cadenas de nucleótidos, que son complementarias y antiparalelas, que tienen una conformación de una doble hélice, es decir, las dos cadenas están entrelazadas conformando una estructura helicoidal. Los nucleótidos, que están conformados por una pentosa, un ácido fosfórico y las bases nitrogenadas.
Las bases nitrogenadas presentes en el ADN son la adenina, guanina, citosina y timina. Las bases nitrogenadas presentes en el ARN son la adenina, guanina, citosina y uracilo. Existe una diferencia, por tanto, entre ADN y ARN, que es la presencia del uracilo en sustitución de la timina en el ARN. Las pentosas son la base de la estructura de los nucleótidos. Como vemos, tenemos a la ribosa presente en el ARN y la desoxirribosa presente en el ADN. Recordar que estas son pentosas, donde al carbono 1 se le va a unir la base nitrogenada, al carbono 5 se le une el grupo fosfato, y tanto este carbono 5 como el carbono 3 están relacionadas con la unión de los nucleótidos entre sí en la secuencia que forma las cadenas del ADN o del ARN. ¿Por qué son importantes las bases nitrogenadas? Las bases nitrogenadas son muy importantes porque permiten, por su complementariedad, la interacción de las cadenas del ADN entre sí e incluso la interacción dentro de la misma cadena del ARN. Existen bases denominadas púricas como la adenina y guanina y las pirimidinas que son la timina y citosina. Recordemos que el uracilo sustituye a la timina en el ARN. Estas bases nitrogenadas presentan una complementariedad y esta complementariedad está permitida por la interacción por medio de puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Las bases púricas se unen a las bases pirimídicas por medio de puentes de hidrógeno. En este caso, la base de guanina interacciona con la citosina mediante 3 puentes de hidrógeno. Y la adenina interacciona con la timina y es complementaria con ella por medio de 2 puentes de hidrógeno. Evidentemente, por tener un mayor número de puentes de hidrógeno, las interacciones de guanina-citosina son más firmes, son más fuertes que las presentes entre adenina y timina. Y esta complementariedad permitió el modelo de Watson y Crick gracias a que previamente Erwin Chargaff, él y sus colaboradores hablaron de que el ADN, compuesto por los nucleótidos, presentaba una razón similar o una razón muy interesante entre las bases púricas y pirimídicas. Es decir, dentro del ADN, el número de bases púricas es igual al número de bases pirimídicas. Esto determinó la regla que nosotros conocemos como la regla de Chargaff, donde nos habla que la cantidad de bases de adenina es igual a la cantidad de bases de timina y la cantidad total de bases de guanina es igual a la cantidad de bases de citosina. En general, el número total de bases púricas es igual al número total de bases pirimídicas dentro del ADN. Esta regla de Chargaff, evidentemente, no se puede aplicar a las moléculas de ARN porque estas están constituidas por una sola cadena. En esta figura podemos observar una de las cadenas del ADN constituida por nucleótidos, donde observamos a la desoxirribosa unida a una base nitrogenada, unida por su carbono 5 al grupo fosfato. Y mediante el carbono 3 se producen las interacciones que nosotros conocemos como enlaces covalentes entre el carbono 3 de un nucleótido y el carbono 5 del siguiente nucleótido.
Este enlace es un enlace covalente denominado enlace 3,5-fosfodiéster. Para esto se necesita de mucha energía proveída por el grupo fosfato unida al carbono 5. Del proceso de unión de estos nucleótidos en la replicación del ADN hablaremos mucho más adelante. Esto determina, por tanto, que una de las cadenas del ADN presente un extremo 5' libre y que el otro extremo de la cadena corresponda a un extremo 3'. Por eso decimos que cada una de las cadenas presenta una dirección 5', 3'. Así entonces definimos a la estructura del ADN como una estructura de doble hélice, dos cadenas de conformación helicoidal. Las dos cadenas son complementarias gracias a la presencia de las bases nitrogenadas hacia el centro de la molécula. Estas están unidas por medio de puentes de hidrógeno, como hemos visto, guanina-citosina, 3 puentes de hidrógeno, adenina-timina, 2 puentes de hidrógeno. Esto le da una gran fuerza de unión a las dos cadenas del ADN y permite reconocer que cada cadena pueda ser más adelante copiada y que pueda tener una similitud de las cadenas originadas a partir de una cadena madre. La doble hélice está constituida por dos cadenas que, al tener los nucleótidos con las bases nitrogenadas hacia el centro, evidentemente deben tener direcciones o sentidos contrarios, es decir, una cadena con una dirección 5', 3', y para poder hablar de la complementariedad, la otra con una dirección 3', 5'. La descripción que se hace del ADN es del denominado ADN-B, donde esta estructura presenta en la doble hélice un surco mayor y un surco menor. También podemos reconocer que cada vuelta de la hélice tiene aproximadamente 3,4 nanómetros y la distancia que existe entre los nucleótidos de la misma cadena es de aproximadamente 0,34 nanómetros. Por lo tanto, aproximadamente tendríamos en cada vuelta de la hélice 10,4 pares de bases o 10,4 pares de nucleótidos. La complementariedad nos muestra que si una cadena, entonces, como vemos en nuestra imagen, tuviera una secuencia de adenina, guanina, citosina, timina, adenina, citosina, la cadena complementaria debería tener una secuencia siguiendo siempre la conformación 5,3, timina, citosina, guanina, adenina, timina, guanina. El número de bases púricas es igual al número de bases pirimídicas. Existe una equivalencia entre adenina y timina cuando hablamos de las dos cadenas. Es decir, el número de adeninas de una cadena va a ser igual al número de timinas de la otra cadena. El número de guanina de una cadena es igual al número de citosinas de la otra cadena. Cuando hablamos de estos números, no podemos decir que el número de adeninas y timinas en la misma cadena sea igual. Siempre recordemos que estamos hablando de la complementariedad. Pero sí podemos hablar que el número total dentro de toda la molécula de ADN, de adenina y timina, es equivalente, así como el número de guanina y citosina.
Esta entonces estructura del ADN nos permite, mediante la complementariedad, reconocer esta razón ya definida, como dijimos anteriormente, por Chargaff. Si hacemos un ejercicio, podemos decir que si la cadena 1 posee 100 citosinas, evidentemente la cadena 2 tendrá 100 guaninas. Pero si la cadena 1 tiene 100 adeninas, la cadena 1 no tendrá 100 timinas. Es la cadena 2 la que tendrá 100 timinas, porque la complementariedad se da entre las dos cadenas del ADN. Esto también nos permite reconocer de que la fórmula de Chargaff solamente, como ya dije anteriormente, la aplicamos al ADN. No la podemos aplicar al ARN, que está constituido por una sola cadena. Entonces, en resumen, recordamos que la estructura del ADN presenta una conformación de doble hélice, dos cadenas, forma helicoidal, complementarias y antiparalelas. Esta estructura es la estructura del ADN B, ya que existen diferentes formas también del ADN dentro de la misma conformación de esta gran molécula, porque tenemos que reconocer que el ADN es una molécula gigantesca, donde puede presentar una conformación de DNA-A, también con giro de estrógiro, igual que el DNA-B, pero con surcos mayores, más estrechos y profundos, y el surco menor, más ancho y superficial. O una conformación de DNA-Z que tiene un giro levógiro. Estas conformaciones son mucho más comprimidas, de modo tal que presentan mayor número de nucleótidos por vuelta. Dejo un trabajo abierto, más adelante lo meteremos en el foro, de cuál sería la importancia del DNA-A o del DNA-Z en la estructura total del ADN. Acá podemos observar, y evidentemente la conformación definida por Watson y Cribb era la del DNA en forma B, mientras que tenemos otras conformaciones que iremos observando y su importancia, como les dije, en el foro. Recordemos igualmente que el ADN y el ARN son ácidos nucleicos, ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Que el ADN es una doble hélice, dos cadenas complementarias. Cada cadena dijimos que está formada por la secuenciación de las unidades básicas denominadas nucleótidos. El ARN, en cambio, está constituido por una sola cadena de nucleótidos. No existe complementariedad y las conformaciones que pueden presentar son muy variadas y adaptadas a sus funciones. Recordemos que en el ARN, a diferencia de la desoxirribosa, el azúcar presente es la ribosa y que también posee bases nitrogenadas púricas, adenina y guanina, y pirimídicas, citosina y uracilo. El uracilo sustituyendo a la timina del ADN. Existen diferentes tipos de ARN. Los más importantes, por lo menos los que conoceremos de buenas a primeras, son el ARN mensajero, que es un ARN generalmente lineal, es el que lleva la información contenida en los genes desde el núcleo hacia el citoplasma para ser interpretado posteriormente para la síntesis de las proteínas. El ARN ribosómico, que se une a diferentes proteínas para la formación de las unidades del ribosoma, la subunidad menor y la subunidad mayor, y es el aparato necesario para la síntesis de las proteínas. Y el ARN de transferencia,
que es el que transporta los aminoácidos durante el proceso de traducción. El proceso de traducción involucra a todos estos elementos para la conformación final de las proteínas. Recordando que las proteínas son los elementos más importantes dentro de la estructura y función de la célula, pero que no se formarían si la información de su constitución no estuviera presente en el ADN. Bueno, de esta manera hemos conocido la estructura que presentan los ácidos nucleicos. En la siguiente clase estaremos hablando sobre los mecanismos de la replicación del ADN y la organización que presenta este mismo para la formación de los cromosomas. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.